Estoy aquí para contarte historias donde el coraje y el amor construyen un nuevo comienzo. Tu apoyo es importante. Suscríbete. Para Caleb Ryer, la soledad era tan familiar como su silla de montar. Una compañera constante, desgastada por el tiempo y amoldada a su cuerpo. Durante años, su vida había estado dictada por el sol y las estaciones, un ciclo interminable de guiar el ganado de otros hombres, en tierras de otros hombres. Su hogar era el vasto e indiferente cielo del oeste, y sus únicas pertenencias eran las que llevaba en su caballo, un animal leal llamado Biscuit. No era un hombre amargado. La vida en la llanura le había enseñado paciencia y observación. Veía la belleza en la forma en que la luz de la mañana tocaba los desfiladeros y la fuerza en la hierba que se obstinaba en crecer en el suelo seco. Pero, últimamente, un tipo diferente de cansancio se había instalado en sus huesos. Era el cansancio de no pertenecer a ningún lugar. En cada rancho por el que pasaba, veía familias reunidas en el porche al atardecer. Oía la risa de los niños y la herida de su propia falta de raíces se profundizaba. Huérfano desde temprana edad, nunca había conocido la sensación de un hogar. Era un anhelo silencioso, un hambre en su alma que ninguna comida en la hoguera lograba saciar. Con las provisiones agotadas y solo unos pocos dólares en el bolsillo, Cal se dirigía al pequeño pueblo de Red Creek, un punto polvoriento en el mapa que prometía poco más que harina y quizás noticias de algún trabajo. A una milla del pueblo, divisó una pequeña granja anidada en un valle, y algo en ella lo hizo detenerse. No era una propiedad próspera. Las cercas estaban caídas en varios tramos. Las puertas colgaban de una sola bisagra y los campos, que debían estar verdes con la siembra de primavera, estaban cubiertos de maleza. La casa de madera, aunque bien construida, necesitaba desesperadamente una mano de pintura y pequeñas reparaciones. La mirada experta de Cal no solo veía negligencia, veía una lucha perdida. Era un lugar que moría lentamente, un lugar donde la esperanza parecía haberse secado junto con la tierra. Sintió una punzada de tristeza por el lugar, una familiaridad con ese estado de abandono. Decidió que, después de ir al pueblo, quizás pasaría por allí para pedir agua y ver cuál era la historia. Red Creek era exactamente como se lo había imaginado. Una calle principal de tierra, flanqueada por algunas fachadas de madera descolorida. Ató a Biscuit frente al almacén general y entró. El tintineo de la campana de la puerta anunciando su llegada. El aire olía a granos, cuero y café. Y fue allí donde la vio. De espaldas a él, en el mostrador, había una mujer. Su postura era rígida, pero Cal podía ver el ligero temblor en sus manos. A su lado, aferrados a su falda, estaban dos niños pequeños, un niño y una niña. Ambos eran demasiado delgados, con ojos grandes y hambrientos en rostros pálidos. El corazón de Cal, acostumbrado a la dureza, sintió una punzada. Escuchó la voz de ella, baja y tensa. «Señor Bailey, es todo lo que tengo. Es oro macizo». Cal vio cuando ella abrió la mano. En la palma brillaba una sencilla alianza de boda dorada. La empujó hacia el dueño de la tienda, un hombre de mediana edad con un rostro cansado. El señor Bailey suspiró, un sonido de genuino pesar. «Sara, lo siento mucho. Sabes que te ayudaría si pudiera, pero las alianzas no pagan mis cuentas. Necesito dinero para un saco de harina». La derrota pesó sobre los hombros de la mujer. Cerró la mano sobre la alianza, su último vínculo con una vida que ya no existía. En ese momento, el niño, de quizás 5 o 6 años, tiró de su falda. «Mamá», susurró, la voz lo suficientemente alta como para ser escuchada en el silencio de la tienda. «Tengo hambre». Esa pequeña frase fue como un puñetazo en el estómago de Caleb. El hambre del niño, la dignidad herida de la madre, la crueldad silenciosa de la pobreza. No podía simplemente dar la espalda.
Eso iba en contra de todo lo que él era. Su propia soledad dolía menos que presenciar esa escena. Dio un paso adelante. Su voz, cuando habló, era tranquila y respetuosa. «Señor Bailey, yo pago su harina y algunas cosas más». Sara se giró bruscamente, el rostro una mezcla de sorpresa, vergüenza y desconfianza. Sus ojos, de un azul profundo y turbio de preocupación, lo evaluaron. Vio a un hombre de apariencia sencilla, el rostro curtido por el sol, la ropa gastada pero limpia. Había una bondad en sus ojos que la desarmó. «No puedo aceptar», dijo ella, la voz orgullosa. «No acepto caridad». Cal asintió comprendiendo. No quería avergonzarla, quería ofrecer una solución, no una limosna. Fue entonces cuando recordó la granja abandonada. «Señora, con permiso», dijo él, quitándose el sombrero. «No estoy ofreciendo caridad, estoy proponiendo un trato». Estaba cabalgando hacia el pueblo y pasé por una granja al oeste de aquí. Parecía necesitar muchas reparaciones. Soy un buen trabajador. Sé arreglar cercas, sé cuidar animales y entiendo de siembra. Estoy buscando trabajo. Cambio mis brazos fuertes por un plato de comida y un lugar donde dormir en su granero. Considere la harina como un adelanto». El rostro de ella se transformó mientras él hablaba. La sospecha dio paso a una cuidadosa evaluación. Él no la estaba mirando con lástima, sino con el respeto de un hombre haciendo una propuesta de negocios. Ella miró a sus hijos, a sus rostros hambrientos, y luego de nuevo a él. Aquel extraño le ofrecía una salida que le permitía mantener la dignidad. «La granja es mía», admitió ella, la voz ahogada. «El trabajo es más de lo que un hombre puede soportar, y la paga es casi nada. Un plato caliente y un techo seco es un buen pago para un hombre en mi posición», respondió Cal con una leve sonrisa. «¿Tenemos un trato, señora?» «McGregor, Sara McGregor, Caleb Ryer, pero puede llamarme Cal». Ella finalmente asintió, un único y exhausto movimiento de cabeza. «Tenemos un trato, señor Ryer». Fiel a su palabra, Cal gastó casi todo el dinero que tenía. Compró el saco de harina, frijoles, tocino, un poco de café, y cuando el señor Bailey no estaba mirando, tomó 2 pequeños trozos de regaliz y se los dio a los niños. Los ojos del niño, Leo, y de la niña, Mia, se abrieron de par en par. Fue la primera vez que Cal los vio sonreír. Ese simple atisbo de alegría infantil valió cada centavo. Caminaron de regreso a la granja juntos, Sara caminando al frente con una nueva determinación en sus pasos, y Cal siguiéndola con el saco de harina al hombro, llevando a Biscuit de las riendas. En el camino, ella le contó la historia. Su esposo, Ewan, había muerto hacía casi un año, golpeado por la caída de un árbol mientras limpiaba un terreno. Desde entonces, ella había intentado mantener todo funcionando sola, pero era una marea de deudas y desgracias que la ahogaba lentamente. Al llegar, Cal vio que la situación era aún peor de cerca. La casa estaba limpia, pero vacía. El pozo necesitaba un nuevo cubo. El techo del granero tenía un agujero y las herramientas estaban viejas y oxidadas. Era una tarea hercúlea, pero en lugar de sentirse desanimado, Cal sintió algo que no sentía en mucho tiempo, un sentido de propósito. Aquella no era solo una parada más en su camino sin rumbo. Aquel era un lugar que lo necesitaba. Aquella familia lo necesitaba. Mientras descargaba los suministros en la escasa cocina y veía a Sara encender la estufa para preparar la primera comida decente en semanas, Cal Ryer, el vaquero errante, sintió que quizás, solo quizás, su largo viaje en busca de un lugar al que pertenecer podría haber llegado a su fin. Antes de continuar este viaje, cuéntanos de qué ciudad del mundo tienes el corazón en vilo por esta familia. Para Caleb Ryer, el refugio no era la casa de madera, sino el granero. Era su dominio, un lugar que podía entender. En la primera mañana, antes incluso de que el sol tocara la parte superior del techo agujereado, ya estaba en pie.
El aroma del café débil y del pan que Sara horneaba con la harina que él había comprado le llegó, un olor a hogar que lo golpeó con una fuerza inesperada. Él lo ignoró, concentrándose en la tarea. El trabajo era su idioma, la forma en que se comunicaba con el mundo. No empezó por el proyecto más grandioso, empezó por el más vital. La cuerda del pozo estaba deshilachada y el cubo rajado. Con un trozo de cuero que llevaba consigo y un poco de alambre, remendó el cubo. Luego, reemplazó la cuerda por una más nueva que encontró guardada y olvidada. Al mediodía, el chirrido doloroso del pozo fue reemplazado por un movimiento suave y eficiente. Sara y los niños ahora podían sacar agua sin esfuerzo. Él no dijo nada al respecto. Simplemente lo hizo. La mirada de silenciosa gratitud que Sara le dio cuando se dio cuenta fue pago suficiente. Por la tarde se dedicó a la cerca del pequeño pasto donde la única vaca de la familia, una criatura flaca llamada Margarita, pasaba los días. Poste por poste, estiró el alambre, reparó las estacas rotas, su martillo sonando un ritmo constante y tranquilizador por la granja. Ese sonido, el sonido del trabajo y la reparación, era el sonido de la esperanza. Mientras trabajaba, observaba. Veía a Sara, el cuerpo siempre en movimiento, lavando ropa en una tina, cuidando el pequeño huerto, intentando enseñarles a Leo y Mía lecciones de un libro raído. Veía su agotamiento en la forma en que se detenía un instante para frotarse la espalda y la determinación en cómo reanudaba el trabajo de inmediato. Era orgullosa, una fortaleza de mujer, pero él veía las finas grietas en su armadura y observaba a los niños. Leo, el niño, era serio para su edad, con los ojos grandes siempre atentos, como si intentara descifrar el mundo de los adultos. Mía, la más pequeña, era un espíritu más etéreo, una pequeña hada que hablaba con las gallinas y recogía piedrecitas de colores. Al principio, eran tímidos con Cal, tratándolo como una montaña grande y silenciosa que había aparecido en su patio trasero. Cal no forzó la amistad, dejó que ella viniera a él. Un día, mientras afilaba la hoja de un hacha, Leo se acercó y se quedó observando en silencio. Cal, sin dejar de hacer lo que hacía, tomó un pequeño trozo de madera y con su navaja comenzó a tallar. En pocos minutos, la madera tomó la forma de un tosco caballo. Se lo extendió al niño sin decir una palabra. Leo tomó el regalo con los ojos brillantes y corrió a mostrárselo a su hermana. La confianza de Sara era una fortaleza más difícil de conquistar. Mantenía una distancia educada, sirviéndole las comidas en el porche, nunca a la mesa con la familia. El acuerdo era trabajo a cambio de comida y cobijo, y ella lo cumplía al pie de la letra, sin añadir nada personal. El cambio llegó con la lluvia. Una noche, una violenta tormenta azotó el valle. El viento aullaba y la lluvia caía a cántaros. Cal estaba en su catre en el granero cuando escuchó un ruido que lo hizo saltar. El parche temporal que había hecho en el techo no había aguantado. El agua estaba entrando a borbotones, amenazando el poco heno que tenían para alimentar a Margarita durante el invierno. Sin dudarlo, salió a la tormenta. Subió al techo resbaladizo, luchando contra el viento y la lluvia, y con un trozo de lona y algunos clavos, parchó el agujero lo mejor que pudo. Cuando bajó, estaba empapado hasta los huesos, temblando de frío. La puerta de la casa se abrió. Sara estaba allí, sosteniendo una linterna, el rostro pálido de preocupación. Ella no dijo gracias. En cambio, dijo, entre, se va a resfriar ahí afuera. Esa noche, por primera vez, Cal entró a la cocina después del anochecer. Ella le dio una toalla áspera y una taza humeante de café caliente. Se sentaron en silencio por un momento, escuchando la lluvia golpear el tejado. «El heno está seguro», dijo él finalmente. «Vi lo que hizo», respondió ella en voz baja. «Fue imprudente. Era necesario», dijo él.
En ese momento, algo cambió entre ellos. Ella ya no lo veía solo como el trabajador contratado. Veía a un hombre que arriesgaría su salud para proteger lo poco que su familia poseía. Fue un acto que trascendió el acuerdo. Fue un acto de cuidado. La necesidad, sin embargo, siempre los traía de vuelta a la realidad. El dinero de las pocas docenas de huevos que vendían era el único ingreso que tenían y necesitaban queroseno para las lámparas. El viaje al pueblo era inevitable. Esta vez, cuando entraron en Red Creek, la atmósfera era diferente. La gente miraba. Los hombres reunidos frente al salón dejaron de hablar y siguieron a Cal con miradas desconfiadas. Las mujeres que se encontraban con Sarah en el almacén le dirigían miradas de lástima y reprobación. El chisme se había extendido. La viuda McGregor tenía a un vaquero errante viviendo en su propiedad. El verdadero problema apareció en la forma de Jedediah Kane. Era el dueño del rancho vecino, un hombre corpulento con el rostro enrojecido y ojos pequeños y codiciosos. Desde la muerte de Iwan había estado presionando a Sarah para que le vendiera la granja por una miseria. Los interceptó cuando salían del almacén. «Sarah», dijo, con una voz falsamente amable, ignorando por completo a Cal. «He oído que has conseguido un ayudante. Aún así, esta tierra es demasiado para ti. Te estoy haciendo un favor con mi oferta. Acéptala antes de que tú y tus hijos terminen en la calle». «La tierra no está en venta, Jedediah», dijo Sarah, la voz firme, aunque Cal podía sentir la tensión en su cuerpo. Kane se rió, un sonido desagradable. «No seas tonta. ¿Crees que ese vagabundo se quedará? Se llevará lo que pueda y te dejará en la primera ventisca». Dio un paso hacia ella, el tono volviéndose amenazante. «Necesitas un hombre de verdad para encargarse de las cosas». Antes de que Sarah pudiera responder, Cal se movió. No dijo nada agresivo, no levantó un puño. Simplemente se interpuso entre Kane y Sarah, un muro silencioso e inquebrantable. Su calma era más potente que cualquier amenaza. Miró directamente a Kane, con los ojos firmes. «La señora no está sola, señor Kane», dijo Cal, la voz baja y controlada. «Y ella ya dijo que la tierra no está en venta. Le sugiero que siga su camino». Kane, un matón acostumbrado a tratar con mujeres y hombres asustados, no sabía cómo reaccionar a esa tranquilidad confiada. Miró a Cal, luego a los rostros curiosos que los observaban desde todas las ventanas. Gruñendo una maldición, se dio la vuelta y se alejó. La batalla estaba ganada, pero la guerra estaba declarada. De regreso a la granja, el silencio era denso. La frágil paz que estaban construyendo había sido amenazada, no por una tormenta, sino por la codicia y el juicio de los hombres. Cal ahora entendía que no solo estaba reparando cercas y tejados, estaba defendiendo un hogar. Y se dio cuenta con una claridad que lo asustó y lo emocionó, que estaba defendiendo ese hogar como si fuera el suyo. La pequeña victoria contra Jedediah Kane en el pueblo, aunque silenciosa, cambió la atmósfera en la granja McGregor. El acto de Cal, al interponerse entre Sarah y la amenaza, creó una nueva capa de entendimiento entre ellos. Él ya no era solo el hombre que arreglaba cercas, era el hombre que custodiaba la frontera. Para los niños, se había convertido en una figura de seguridad, una roca tranquila contra las olas de un mundo incierto. El cambio más significativo ocurrió en la mesa de la cocina. La noche siguiente al viaje, cuando Cal se preparaba para cenar en el porche, como de costumbre, la puerta de la casa se abrió. «Señor Ryer», dijo Sarah, con voz vacilante pero firme, «la comida está en la mesa. Únase a nosotros». Fue una invitación sencilla, pero cargada de significado. Cal entró en la pequeña cocina que olía a sopa y pan de maíz y se sentó a la mesa con la familia. Leo y Mia lo observaban con una curiosidad abierta, sin el rastro de miedo de antes. Esa noche, por primera vez, Cal no se sintió como un empleado o un extraño. Se sintió como un invitado y,
Mientras escuchaba las sencillas historias de los niños sobre el día, una parte de su corazón, largamente dormida, comenzó a despertar. Los días siguientes profundizaron esta nueva dinámica. Cal, de forma natural y casi inconsciente, comenzó a llenar el vacío dejado por Iwan. No intentó ser un padre, simplemente era Cal. Le mostró a Leo cómo hacer un silbido con una hoja de hierba, un secreto que el niño guardó como un tesoro. Ayudó a Mia a construir una pequeña casa para sus grillos mascotas, tratando el proyecto con la misma seriedad con la que trataría la reparación del granero. Para los niños, su presencia era una fuente constante de fascinación y consuelo. Para Cal, era la cura para toda una vida de soledad. Cada pregunta inocente de Leo, cada flor silvestre que Mia le traía, era un bálsamo para su alma errante. Estaba construyendo algo más que una granja funcional. Estaba experimentando por primera vez la sensación de pertenecer a un lugar y a personas. El verdadero catalizador del cambio, sin embargo, no fue un momento de alegría, sino de frustración. Para tener alguna posibilidad de cosecha antes del invierno, necesitaban arar el campo principal, que estaba duro y compacto por un año de abandono. El arado de Iwan estaba en el granero, una pieza de metal pesada y oxidada. Cal pasó un día entero limpiándolo y lubricándolo, pero había un problema. Una de las cuchillas principales estaba doblada y la estructura que la sostenía agrietada. Cal estaba en el granero, el sudor le corría por la cara, tratando de enderezar el metal. La tarea era imposible sin las herramientas adecuadas. Leo estaba a su lado, observando con sus ojos serios. «Papá sabía cómo arreglarlo», dijo el niño de repente, la voz pequeña resonando en el granero. Tenía una forma especial, daba unos golpecitos justo aquí. El niño señaló un punto específico en la estructura de hierro. La observación inocente quedó suspendida en el aire. En ese momento, Sara entró en el granero, trayendo una jarra de agua para Cal. Escuchó las palabras de su hijo y se detuvo, con la mirada fija en el arado roto. Ese trozo de metal era un monumento a todos sus fracasos, a todas sus luchas. Ver a Cal, un extraño, batallando con la herramienta de su difunto esposo, le trajo una compleja oleada de emociones a la superficie. Él era un buen hombre, dijo ella con la voz ahogada, más para sí misma que para Cal. Ewan amaba esta tierra. Tenía tantos sueños para ella. Cal dejó de trabajar y se volvió hacia ella, dándole espacio para hablar. Él no era el mejor granjero, continuó ella, una dolorosa confesión. Soñaba más de lo que trabajaba. Este arado lo rompió tratando de arar el campo de piedras, pensando que encontraría buena tierra debajo. Siempre estaba forzando las cosas. Miró a Cal, los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Y siento culpa, porque desde que llegaste, las cosas se están arreglando. El agua corre fácil, las cercas están en pie, y una parte de mí siente alivio. Y me siento una traidora por sentir eso. La confesión de ella, tan cruda y honesta, golpeó profundamente a Cal. Vio la profundidad de su lealtad y de su dolor, y sintió que necesitaba ofrecerle su propia verdad, su propio secreto. «Señora MacGregor, Sara», comenzó con la voz tranquila y llena de una empatía que rara vez expresaba. «He pasado toda mi vida viendo hogares como este de lejos. Nunca tuve uno. Nunca tuve una familia». Miró alrededor del granero, hacia la casa, hacia los niños. En estos últimos meses, arreglando sus cercas, arreglando su pozo, cenando en su mesa, ha sido lo más cerca de un hogar que he conocido. Usted no está traicionando la memoria de su esposo. Usted está salvando el hogar que él construyó para sus hijos. Usted me está dando algo que yo nunca tuve la oportunidad de tener». Las palabras de él la liberaron. No estaba tratando de reemplazar a Ewan. Estaba ayudando a preservar el legado de Iwan.
Él no veía la granja como una carga o una conquista, sino como un regalo. En ese momento, la última pared entre ellos se derrumbó. Ella ya no era la viuda y él ya no era el vagabundo. Eran Sara y Cal, dos almas solitarias que se apoyaban mutuamente. Interrumpimos brevemente. Si su corazón está con ellos, sepa que publicamos dramas emocionantes como este cada semana. Para no perderse ninguna historia, haga clic en el botón de suscripción ahora. Ok, volvamos a la acción. Muéstrame, dijo Cal suavemente. Muéstrame dónde solía golpear. Recordando la observación de su hijo, Sara se acercó. Era aquí, dijo, tocando el punto exacto. Decía que era el punto débil del metal. Con esta nueva información trabajaron juntos. Ella con su memoria, él con su fuerza y habilidad. Usando un mazo y una cuña, Cal golpeó el punto que ella indicó. Con un gemido metálico, la estructura cedió lo suficiente como para que pudiera quitar la hoja doblada. Pasaron el resto de la tarde calentando la hoja en la fragua y, juntos, martillándola hasta que volvió a estar recta. Fue el primer proyecto que hicieron como socios. Al día siguiente, bajo un cielo claro y prometedor, Cal ató a su propio caballo, Biscuit, al arado ya reparado. Con una orden suave, el caballo se inclinó contra el peso y la cuchilla se hundió en la tierra. Un surco oscuro y rico se abrió en el campo, la primera vez que esa tierra era arada en más de un año. Sara y los niños observaban desde el porche. El sonido del metal cortando la tierra, el olor del suelo removido, la visión de ese hombre solitario y su caballo trabajando para darles un futuro. Era el sonido y el olor de la esperanza renacida. La amenaza de Jedediah Kane aún se cernía en el horizonte, pero ahora ya no eran una viuda y dos huérfanos asustados. Eran una unidad y estaban listos para luchar por su tierra. El sonido del arado cortando la tierra se convirtió en el nuevo latido del corazón de la granja MacGregor. Cada surco abierto era una línea de esperanza trazada en el suelo. Cal trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, su determinación una fuerza de la naturaleza. Sara y los niños se encargaban de la siembra, depositando las semillas con un cuidado casi sagrado. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaban sobreviviendo, estaban construyendo, pero la esperanza en el oeste era una planta frágil y Jedediah Kane era un hombre al que le gustaba pisotear jardines ajenos. Desde su propio rancho próspero, observaba el humo que salía de la chimenea de Sara, veía la figura de Cal moviéndose con propósito por los campos, y su desprecio se transformaba en una fría ira. El plan de esperar a que la viuda se rindiera estaba fracasando. El vagabundo que tanto había despreciado estaba transformando su fracaso en éxito. Kane decidió que era hora de dejar de usar la persuasión y empezar a usar el poder. Sabía que Ewan MacGregor, con sus grandes sueños y su mala gestión, había dejado deudas. Un pagaré en el almacén general del señor Bailey y un pequeño préstamo en el banco del condado. Kane no necesitó mucho esfuerzo para presionar al banquero, un hombre que valoraba más los negocios de un gran ranchero que la subsistencia de una pequeña viuda. Compró la deuda del banco por una fracción de su valor. Ahora, él era el acreedor. Tenía en sus manos la soga que podía estrangular la granja MacGregor. La amenaza no llegó con un grito, sino con el crujido de las ruedas de la carreta del señor Bailey. El dueño de la tienda llegó a la granja una tarde, con el rostro gris de preocupación. Se negó a entrar en la casa, como si la noticia que traía fuera demasiado sucia para cruzar el umbral. «Sara», dijo, retorciéndose el sombrero entre las manos. Cal detuvo el trabajo y se acercó, deteniéndose a su lado, una presencia sólida. «Lo siento mucho, de verdad, pero el banco me presionó con su línea de crédito y... bueno, Jedediah Kane compró el pagaré del préstamo de Ewan».
El aire se enrareció. Sara sintió un escalofrío en el estómago. «Está ejecutando la deuda», continuó Bailey, sin poder mirarla a los ojos. «Toda ella quiere el pago íntegro para el final de la cosecha. Si no paga, tiene el derecho legal de tomar la granja como pago». «¿Cuánto?», preguntó Cal, la voz peligrosamente tranquila. El señor Bailey tragó saliva. $300. $300. Podrían haber sido 3,000. La suma era astronómica, imposible. La mejor cosecha que esa tierra podría producir apenas pagaría un tercio de eso. Era una sentencia de muerte. La esperanza que habían cultivado con tanto cuidado se marchitó bajo el peso de esas palabras. Después de que el señor Bailey se marchó, dejando un silencio desolador, Sara se desplomó en la silla del porche. El espíritu de lucha que la había sostenido durante tanto tiempo finalmente se quebró. «Ganó», susurró ella, con los ojos fijos en el campo recién arado. «Todo este trabajo, para nada. Quizás debí haber aceptado su oferta cuando tuve la oportunidad. Al menos tendríamos algo». «No», dijo Cal, arrodillándose frente a ella para que lo mirara. Su voz era feroz, pero su toque en su brazo era suave. «No digas eso. Esta tierra es tuya. Es donde tus hijos están creciendo. Es el hogar que Iwan construyó. No vamos a entregárselo a un buitre como Kane». «¿Pero cómo, Cal?», lloró ella, la frustración y el miedo finalmente desbordándose. «Es imposible. No tenemos nada». «Nos tenemos a nosotros», dijo él con una convicción inquebrantable que la sorprendió. «Vamos a luchar». Su fuerza la contagió, disipando la niebla de la desesperación. Ella se secó las lágrimas y asintió. No porque creyera que podían ganar, sino porque creía en él. Esa noche, Cal no durmió. Caminó por la propiedad bajo la luz de las estrellas, su mente trabajando furiosamente. La agricultura no los salvaría. Necesitaban un milagro, un golpe de suerte. Y entonces recordó las historias que había oído en el pueblo, historias sobre los caballos salvajes que vivían en los desfiladeros al oeste, los mustangs indomables que eran descendientes de los caballos de los conquistadores españoles. Y recordó otra cosa. El ejército estaba pagando un buen dinero por caballos domados y un ranchero del valle vecino tenía el contrato para suministrarlos. Era un plan nacido de la desesperación, un plan que lo llevaba de regreso a una vida que creía haber dejado atrás. A la mañana siguiente le presentó la idea a Sara. «Puedo hacerlo», dijo, con voz firme. «Sé cómo rastrear y capturar mustangs, y sé cómo domarlos. Si consigo capturar y amansar unos 10 caballos, el dinero de la venta será suficiente para pagarle a Kane y asegurarnos hasta el próximo año». Sara lo miró fijamente, el horror creciendo en su rostro. Conocía las historias. Domesticar mustangs era un trabajo para hombres jóvenes e imprudentes, un trabajo que rompía huesos y quitaba vidas. «No», dijo ella, la voz un susurro agudo. «Es demasiado peligroso, Cal. Iwan murió trabajando en esta tierra. No puedo perder a nadie más». Esas palabras, «perder a nadie más», quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Ella no estaba hablando como una patrona preocupada por su empleado. Estaba hablando como una mujer aterrorizada ante la idea de perder al hombre que se había convertido en el centro de su mundo. Era una confesión, la más honesta y vulnerable que ella había hecho. Cal sintió el peso de esas palabras en su alma. Por primera vez en su vida, la idea de la muerte lo asustó, no por sí mismo, sino por lo que su ausencia significaría para las personas que dejaría atrás. Pero al mirar los rostros de Leo y Mia, que jugaban en el patio, ajenos a la crisis que los rodeaba, su resolución se fortaleció. Se acercó a ella la mirada tierna, pero la decisión final. «Sara, es la única manera». Miró la casa, los campos, la familia que se había convertido en la suya. «Cuando llegué aquí, no tenía nada que perder.
Ahora lo tengo todo, y no dejaré que Jedediah Kane nos quite esto. No lo haré. Ya no estaba luchando por un plato de comida o un techo. Estaba luchando por su hogar, estaba luchando por su familia, y estaba dispuesto a arriesgar su vida para salvarlos. La decisión de Cal flotaba sobre la granja como el silencio que precede a una tormenta. A la mañana siguiente no hubo más discusión. La aceptación de Sarah era una presencia palpable, una mezcla de miedo paralizante y una fe reacia en el hombre que se había convertido en su única esperanza. Se movió por la cocina antes del amanecer, sus movimientos tensos y deliberados. Para la mochila de Cal, no solo empacó cecina, pan de maíz y una cantimplora llena. En un pequeño paño envolvió vendas limpias, una botella de ungüento para dolores musculares y una aguja de sutura con hilo, artículos que guardaba desde la muerte de Iwan. Cada objeto era una oración silenciosa, un amuleto contra la tragedia que temía revivir. Cal, por su parte, preparaba su equipo en el granero con una concentración casi monástica. Revisó cada centímetro de su lazo, sintiendo la fibra en busca de cualquier señal de desgaste. Preparó cuerdas extras, trabas para los caballos y las pocas herramientas de herrería que poseía. Mientras sus manos trabajaban con la destreza de años de práctica, su mente estaba en un torbellino. Sentía el peso del miedo de Sarah como un manto físico. Recordó su vida como vagabundo, los riesgos que había corrido en ríos traicioneros y ventiscas repentinas, donde la única vida en juego era la suya. Ahora era diferente. Su fracaso no significaría solo su propia muerte, sino la pérdida de un hogar para Sarah, Leo y Mia. Significaría la victoria de Jedediah Kane. El pensamiento encendió una fría llama de determinación en su pecho. Aquella no era solo una cacería de dinero, era la batalla de su vida, una oportunidad de demostrar a Sarah y a sí mismo que él era más que un hombre que pasaba, era un hombre que se quedaba, que protegía, que construía. El momento de la despedida estuvo cargado de emociones no expresadas. Leo, con el rostro serio, intentando emular la valentía de Cal, le extendió el caballito de madera que él había tallado. «Para la buena suerte», dijo el niño, la voz un poco temblorosa. Cal lo aceptó con la solemnidad de quien recibe una reliquia sagrada, guardándolo en el bolsillo de su camisa sobre el corazón. Mia, con la intuición pura de una niña, no dijo nada. Simplemente se aferró a la pierna de su pantalón con fuerza, el rostro hundido en la tela. «Vuelve pronto, Cal», susurró ella. Él le acarició el cabello, con la garganta apretada, incapaz de articular una respuesta. Se volvió hacia Sarah. Sus ojos se encontraron, y en su profunda mirada azul, él vio un universo de miedo, esperanza y algo más, algo que aún no se atrevía a nombrar. «Volveré», dijo. No era una promesa, era un juramento. Montó en Biscuit, tomó las riendas del caballo de carga y partió sin mirar atrás, pues sabía que si lo hacía, quizás no tendría fuerzas para continuar. En el porche, una mujer y 2 niños permanecieron, observándolo empequeñecerse hasta convertirse en un punto solitario en la inmensidad, una figura solitaria cabalgando hacia lo desconocido para luchar por su futuro. El viaje a los desfiladeros fue una inmersión en la naturaleza más salvaje e implacable. El terreno verde de la granja dio paso a colinas áridas, luego a un laberinto de cañones de arenisca roja y roca desnuda. El calor era un enemigo constante. El silencio, roto solo por el viento y el grito distante de un halcón, era absoluto. Cal se sentía un grano de arena en un paisaje que existía desde hacía milenios, indiferente a su drama personal. Pero no se sentía intimidado. Leía la tierra como un libro. Encontró los rastros que buscaba cerca de un ojo de agua escondido. Huellas frescas, el suelo removido, señales de una gran manada.
Por experiencia, sabía que no bastaba con encontrar los caballos. Era necesario entender sus hábitos, prever sus movimientos. Durante 3 días fue una sombra. Rastré a la manada a distancia, observándola desde las cimas de los cañones, y entonces lo vio, el líder de la manada. Un magnífico semental, con el pelaje oscuro como la noche, con una crin y cola que danzaban con el viento. Era la personificación de la libertad salvaje, del poder indomable. Cal sintió un profundo respeto por aquel animal. No era su enemigo, sino su adversario en un juego antiguo. Para salvar un hogar, primero necesitaría capturar el alma misma de aquella tierra salvaje. Su plan tomó forma. Descubrió que la manada, cuando se asustaba, siempre corría hacia el sur, por un valle ancho que terminaba en un desfiladero en forma de caja, una trampa natural perfecta. La tarea ahora era conducirlos allí. La cacería comenzó al amanecer del 4.º día. Con un fuerte grito, Cal incitó a Biscuit galopando por la ladera hacia la manada. El semental negro relinchó una alarma y la tierra tembló bajo el trueno de docenas de cascos. La persecución fue una sinfonía de polvo, sudor y adrenalina. Biscuit, su caballo fiel e inteligente, respondía a cada sutil comando, trabajando en perfecta armonía con su jinete. No eran solo un hombre y un caballo, eran una única entidad, enfocada en un único propósito. Cal usó el terreno a su favor, apareciendo y desapareciendo detrás de formaciones rocosas, guiando a la manada en pánico en la dirección que él quería. Finalmente, entraron al valle. El semental negro, dándose cuenta de la trampa demasiado tarde, intentó desviar a la manada, pero el pánico ya se había apoderado de ellos. Los caballos corrieron ciegamente hacia el fondo del cañón. La manada estaba atrapada, pero el semental no se rindió. Se dio la vuelta, se encabritó sobre sus patas traseras, las fosas nasales dilatadas, y desafió al hombre que se había atrevido a aprisionar a su familia. Ese fue el verdadero enfrentamiento. Cal y el semental, un duelo de resistencia y voluntad. El lazo de Cal voló por el aire varias veces, pero el caballo era rápido y astuto. El sol estaba en lo alto y ambos estaban agotados. En un último intento, Cal guió a Biscuit en un patrón arriesgado, forzando al semental a un movimiento predecible. El lazo voló una vez más, certero, y se cerró alrededor del cuello musculoso del caballo. La batalla estaba ganada. Cal, jadeante y cubierto de polvo, había capturado al rey del desfiladero. Las semanas siguientes fueron una prueba de paciencia y resistencia. Cal construyó un corral improvisado con troncos y cuerdas en la boca del cañón. El trabajo de domar los caballos comenzó. No se trataba de quebrarles el espíritu con brutalidad, sino de construir un puente de confianza. Pasaba horas simplemente parado en el corral, dejando que los animales se acostumbraran a su presencia. Les traía agua y heno, hablándoles con una voz baja y tranquilizadora. Uno a uno los conquistó. Primero las yeguas, luego los potros más jóvenes. Cada vez que un caballo permitía su toque por primera vez, era una victoria. El último desafío era el semental, al que llamó Medianoche. Ese caballo era la obstinación encarnada. Luchó, coceó e intentó morder. Tiró a Cal al suelo más de una vez, dejándolo con el cuerpo molido y el orgullo herido. En una de esas noches, acostado en su catre, sintiendo cada músculo doler, Cal pensó en el miedo de Sara. La rendición parecía tentadora, pero entonces tocaba el caballito de madera en su bolsillo y la determinación regresaba. No estaba luchando solo contra un caballo, estaba luchando contra la desesperación. Finalmente, después de casi un mes de trabajo implacable, llegó el momento. Medianoche dejó de luchar. Permitió que Cal le pusiera la silla en la espalda y, aunque temblaba, no se resistió. Cal montó, y el gran semental dio algunos pasos vacilantes aceptando el peso,
aceptando la asociación. En ese momento, Cal no había roto el espíritu del caballo, lo había conquistado. El regreso a la granja fue triunfal. Cuando Sara lo vio aparecer en el horizonte, no como el hombre solitario que había partido, sino liderando una fila de 12 magníficos caballos, ahora dóciles, las lágrimas que había contenido durante un mes entero finalmente corrieron libremente por su rostro. Eran lágrimas de alivio, de orgullo, de un amor que ya no podía negar. Leo y Mia corrieron a su encuentro, gritando su nombre, celebrando el regreso de su héroe. Pero el tiempo era escaso. El plazo de la deuda estaba a solo 2 días. A la mañana siguiente, Cal y Sara partieron, llevando la tropa al valle del Río Verde, donde el ranchero con el contrato del ejército los esperaba. El viaje era la última etapa de su periplo. Fue entonces cuando Jedediah Kane hizo su última y desesperada jugada. Los interceptó en el camino, bloqueando el paso con su caballo, acompañado por 2 de sus secuaces. La sonrisa en su rostro era fea y engreída. «Vaya, vaya», dijo Kane. «Qué hermosa tropa de caballos, pero no llegarán a su destino. Date la vuelta y entrégame esos animales como parte del pago de la deuda. Quizás aún te deje quedarte con la casa». El Cal de hace 2 meses quizás se habría echado atrás, pero este era un hombre diferente. Forjado por el peligro y la determinación, ahora poseía una confianza inquebrantable. Miró a Kane sin pestañear. «Quítate del camino, Kane». «¿O qué, vagabundo?», se burló el ranchero. «No tienes nada. Él nos tiene a nosotros», dijo una voz clara y fría. Era Sara. Se colocó al lado de Cal, el rostro sin ningún rastro de miedo, solo un gélido desprecio. «Y no volverás a amenazarnos. Quítate de nuestro camino, ahora». Kane los miró a ambos. Ya no veía a una viuda asustada y a un peón cualquiera. Veía un muro, veía una fuerza unida que su intimidación no podía penetrar. Los caballos domados, leales a Cal, permanecieron tranquilos y firmes, sin inmutarse por los gritos de Kane. La derrota estaba grabada en el rostro del ranchero. Había perdido. Con una maldición final, abrió paso, obligado a observar, humillado, mientras Cal y Sara guiaban su salvación, su futuro, por el camino hacia el sol de la mañana. El viaje al Valle del Río Verde fue como cruzar la frontera hacia una nueva vida. El ranchero, con el contrato del ejército, un hombre llamado Thompson, era un veterano canoso cuya mirada experta evaluó los caballos y al hombre que los conducía en un único y largo instante. Caminó alrededor de la manada, observando la musculatura de los animales, la ausencia de miedo en sus ojos, la forma en que respondían a la voz tranquila de Cal. Miró al semental negro, medianoche, y soltó un silbido bajo de admiración. «Hijo», le dijo Thompson a Cal, «hay hombres que pasan toda su vida intentando hacer lo que tú hiciste en un mes. No rompiste a estos caballos, los convenciste». Ofreció un precio justo, incluso un poco por encima de lo que Cal esperaba, un bono por el semental, al que describió como una leyenda en forma de caballo. Con un fajo de billetes que parecía pesado como el oro en su bolsa, Cal y Sara hicieron el viaje de regreso a Red Creek. La noticia de sus hazañas, llevada por el viento y los viajeros, había llegado antes que ellos. Al entrar al banco del pueblo, el silencio que se hizo fue de asombro y respeto. Jedediah Kane estaba allí, resolviendo un asunto en el mostrador, y su rostro se contorsionó en un rictus de incredulidad al verlos. Con deliberada calma, Cal se acercó a la caja, Sara a su lado, la cabeza en alto. Contó los billetes de $1 sobre el pulido mostrador de madera, el sonido de cada uno puesto allí como un clavo en el ataúd de la codicia de Kane. $300, dijo Cal en voz alta y clara para que todos escucharan, para saldar la deuda de Ewan McGregor. Y quiero el recibo. El gerente del banco, ansioso por distanciarse de la trama de Kane, selló el pagaré con la palabra «pagado» con una fuerza innecesaria y se lo entregó a Sara.
Ella sostuvo ese trozo de papel como si fuera la escritura de su propia alma. Era la prueba de su libertad, conquistada con el sudor y la valentía del hombre a su lado. Kane, incapaz de soportar la humillación pública, salió del banco a toda prisa, el sonido de su derrota resonando en el silencio que dejó atrás. Ese día, la comunidad de Red Creek aprendió una lección. La fuerza de una familia unida era más poderosa que la fortuna del hombre más rico del pueblo. El señor Bailey, el dueño de la tienda, fue el primero en ofrecerles una disculpa y una línea de crédito ilimitada, un gesto al que siguieron sonrisas y asentimientos de cabeza por todo el pueblo. Un año después, la nieve de aquel invierno llegó y se fue, lavando las últimas huellas de la lucha y nutriendo la tierra para un nuevo comienzo. Un año después, la granja McGregor era casi irreconocible. La casa, antes un retrato del abandono, ahora brillaba con una nueva capa de pintura blanca, y un porche que Cal había construido se extendía por todo el frente, adornado con macetas de geranios rojos que Sara cuidaba con cariño. El viejo granero remendado había sido reemplazado por una estructura nueva y sólida, y a su lado un gran corral circular. Los campos, antes estériles, ahora ondulaban con el verde del maíz y el heno. Había más gallinas cacareando en el patio, 2 vacas lecheras además de Margarita, y en un pasto cercado a la perfección, pastaban algunos caballos de calidad, liderados por la imponente figura de Medianoche, el semental que Cal había decidido conservar como un símbolo vivo de su viaje. La granja no solo estaba sobreviviendo, estaba próspera, vibrante, llena de vida. La vida dentro de la casa había encontrado un ritmo nuevo y armonioso. Cal ya no era una presencia silenciosa. Su risa, antes rara, ahora era una ocurrencia común, especialmente cuando jugaba con los niños. Se sentaba a la cabecera de la mesa, un lugar que no pidió, pero que le fue dado por aclamación silenciosa, el centro de gravedad de aquella pequeña familia. El vagabundo sin raíces se había convertido en un ancla. Le enseñó a Leo a leer las nubes para predecir el tiempo y a tallar figuras de animales mucho más detalladas que el primer caballo tosco. Escuchaba con infinita paciencia las largas y fantasiosas historias de Mía, reparaba sus muñecas y le enseñaba los nombres de las estrellas. La soledad en sus ojos había sido completamente reemplazada por un brillo de profundo y sereno contentamiento. Sara, por su parte, se había despojado de la armadura de viuda cansada. Su risa era fácil y frecuente. Administraba las finanzas de la granja con una mente aguda, revelándose como una socia de negocios tan formidable como Cal lo era en el campo. La preocupación constante que marcaba su rostro se había suavizado, revelando la belleza que el dolor había escondido. El amor de ellos, nacido de la necesidad y forjado en la crisis, había madurado en algo profundo e inquebrantable. Una noche de finales de verano, mientras observaban a Leo y Mía intentar atrapar luciérnagas en el campo, Cal se volvió hacia Sara. El aire estaba perfumado con el olor del heno recién cortado, y el sonido de la risa de los niños era la única música. Él le tomó la mano, una mano que ya no era solo la de una viuda, sino la de su compañera. Sara comenzó con la voz un poco ronca de emoción. He pasado toda mi vida buscando un lugar al que llamar mío. Creí que era un pedazo de tierra, un pueblo, un techo sobre mi cabeza. Hizo una pausa mirando la escena frente a él. Los niños, la casa iluminada, la tierra que habían salvado juntos. Pero estaba buscando lo incorrecto. No era un lugar, era esto. Se volvió para mirarla, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. Esto es mi hogar, tú eres mi hogar. Te amo, Sara, y quiero pedirte, si aceptas, que me permitas ser de verdad el padre de tus hijos. Quiero pedirte que seas mi esposa.
Las lágrimas que llenaron los ojos de Sara no eran de tristeza o de miedo, sino de una alegría tan abrumadora que la dejó sin palabras. Ella solo asintió, repetidamente, antes de poder susurrar un sí que llevaba el peso de un año de esperanza y la promesa de toda una vida. Su legado se extendió más allá de sus cercas. La marca RM, Ryer McGregor, se convirtió en sinónimo de caballos de calidad, domados no con fuerza, sino con la paciencia y la comprensión que Cal ahora enseñaba a jóvenes aprendices que venían de todo el condado. No solo construyeron una granja, construyeron una reputación basada en la bondad y la integridad. La escena final transcurre en una noche de otoño, meses después de una sencilla boda celebrada en el patio de la granja. Cal está sentado en los escalones del porche con Leo a su lado, señalando las constelaciones en el cielo nocturno. En la mecedora, Sara acuna suavemente a una somnolienta Mía, el corazón desbordando de una paz que creía haber perdido para siempre. Cal se une a ella en el porche, sentándose a su lado y abrazándola. Mira su próspera granja, a su nuevo hijo que ahora sabía el nombre de las estrellas, a su hija dormida, a la mujer que era su puerto seguro. ¿Recuerdas aquel día en el almacén?, pregunta en voz baja. Te ofrecí mi trabajo a cambio de un plato caliente. Sara apoya la cabeza en su hombro, sintiendo la fuerza y el calor que se han convertido en su mundo. Fue el mejor intercambio que hice en toda mi vida. La besa suavemente en la frente, el gesto lleno de un amor tranquilo y profundo. Mentí, ¿sabes?, susurra. No solo recibí un plato caliente, le aprieta la mano. Lo recibí todo. Se quedan allí, en un silencio cómodo, mientras la noche los envuelve. La casa, calentada por el fuego de la chimenea y por el amor, brilla en la oscuridad, un faro de esperanza en el vasto oeste. Un testimonio de que, a veces, las mayores fortunas no se encuentran en el oro o en la tierra, sino en el valor de un corazón bondadoso y en el regalo de una segunda oportunidad. A continuación, tenemos dos historias increíbles esperándote. Solo tienes que hacer clic en una de las imágenes que aparecen